Bueno, muchísimas gracias. Paso rápidamente a hablar de los retos. Bueno, lo primero, el corto plazo, evidentemente, es el control de la pandemia, ¿no? Esta es la información hasta hace algunos días de cuál es la población, digamos, y cuál es el grupo vacunado. Y pese a los grandes avances que ha habido en los últimos meses, ya con el cambio de gobierno, que finalmente pudieron hacer una buena gestión de vacunación, ahí podemos ver que todavía estamos bastante lejos de inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces va a ser fundamental que la siguiente administración mantenga, por lo menos, o ojalá acelere el ritmo de vacunación, ¿no? Todavía estamos a muchos meses de poder superar esta problemática. Eh, Quizás también adquirir vacunas para una potencial tercera dosis, todavía no es seguro, pero hay que prevenir, ¿no? Lo cierto es la economía de las familias, de las empresas, nacional no soporta nuevos cierres y seguimos expuestos a una potencial tercera ola, ¿no? Entonces eso es el punto de inicio que es fundamental. En el contexto global en corto plazo es un contexto bastante benigno en este momento, no sabemos cuánto tiempo dure. Las perspectivas es que unos 12 meses, quizás 18, deberían mantenerse condiciones benignas, pero es difícil decirlo. Esas son proyecciones de crecimiento para el 2021, las últimas dos barras, y 2022 de distintos bloques económicos, economía global, Estados Unidos, China, América Latina, ¿no? Y ahí lo que quería resaltar es que evidentemente este es un año de rebote, rebote estadístico muy fuerte, el caso del Perú también es notorio, pero la proyección inicial es que aún el 2022 se sostendría un crecimiento por encima del promedio de los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Eso tiene una serie de supuestos, evidentemente, incluyendo que se mantienen los estímulos monetarios a nivel internacional y los estímulos fiscales, digamos, se van retirando solamente de manera gradual, ¿no? Entonces es un supuesto que no sabemos si se va a dar. De hecho, no voy a volver a mencionar eso, voy a mencionar los riesgos de inflación en un momento, pero si uno observa, por ejemplo, lo que está ocurriendo en China en este momento, hay un debilitamiento de su crecimiento económico, comenzó a ajustar políticas monetarias fiscales antes que el resto de economías porque venía con un momento de crecimiento más fuerte. La pregunta es si ha sido prematuro. Los indicadores de producción industrial, por ejemplo, actuales muestran un serio debilitamiento que vaya como 3 meses. Entonces, y en otras economías también está ocurriendo en algunas lo mismo, ¿no? Entonces, estamos en un mundo, digamos, de dos escenarios, riesgo inflacionario por un lado, pero riesgo de debilitamiento de la recuperación por otro, ¿no? Entonces es un balance bastante incierto para hacer hacia adelante. El precio del cobre, términos de intercambio en general, nos ayudan muchísimo. El cobre llegó a un pico histórico hace como un mes más o menos, pero se mantiene en niveles bastante altos. Está alrededor de 4.20, 4.30, el pico histórico previo era como 4.50. Entonces está bordeando picos históricos en los últimos 2 meses. Eh, en corto plazo, digamos, en los próximos 12 meses, 18, cuando se comiencen estos retiros de estímulos monetarios, es incierto cómo afectan el precio de materias primas, ¿no? Recordemos lo que pasó con el tapering en el año 2013-14. Si no saben qué es eso, pongan en Google tapering se escribe, que fue básicamente la modulación de las inyecciones de estímulo monetario en Estados Unidos y que básicamente golpeó muy fuerte los precios activos. Esa fue una de las razones que hizo que el precio del cobre se desplomase, ¿no? Y otras materias primas, petróleo, etcétera, ¿no? Entonces nadie dice que eso ocurra, pero sí podríamos tener en algún momento caídas de precios que después previsiblemente deberían recuperarse porque hay soporte tanto de oferta como de demanda de mediano plazo para el cobre, ¿no? E inclusive se habla de un posible superciclo, por lo menos para el cobre, ¿no? En la próxima década pareciera que sí hay soporte, pero de nuevo puede haber volatilidades de corto plazo. La recuperación, esta es información del directa del Ministerio de Economía y Finanzas, de cómo va en Perú y el resto de los países de la Alianza del Pacífico, una recuperación que viene con bastante momento, pero recordemos pues que hubo una contracción muy significativa, mucho más que la mayor parte de países del mundo. Tuvimos unas peores contracciones, lo cual dice mucho que algo no se hizo bien, pero bueno, no voy a entrar en ese tipo de temas en este momento. La recuperación viene bien, pero tenemos que ser conscientes que mucho es efecto base y mucho es impulsado por vientos de cola. Entonces, no está garantizado un crecimiento más allá de la recuperación inicial. El crédito al sector privado, programas como Reactiva, iniciativas del Banco Central con respaldo soberano, han ayudado mucho en general,
las políticas crediticias han sido bastante más expansivas en este episodio que en episodios anteriores y han ayudado a que no se rompa la cadena de pago y cadena de pagos y que básicamente un grupo importante de empresas se pueda mantener, digamos, operativas, ¿no? Entonces eso ha sido determinante para evitar que hubiera un efecto más persistente de la cuarentena a raíz de la pandemia, ¿no? De las paralizaciones. Esta es la proyección de crecimiento del Fondo Monetario para el mundo, América Latina, Chile, Perú. Básicamente Perú, como dije, una contracción muy, muy significativa, pero después una recuperación mayor al promedio, como es natural, viene una contracción mucho más significativa, y la proyección 2022-24 optimista en el caso de Perú de un promedio de crecimiento cercano al 5. Tengo mis dudas, eso no se va a dar por inercia, tenemos que hacer muchas cosas bien y tienen que ir muchas cosas bien en el mundo como para que eso se pueda dar. La brecha de producto, en realidad esta no es la brecha de producto, este es el crecimiento tomando como referencia, o el PBI tomando como referencia 2019, la proyección del Fondo Monetario. En el caso de Perú pareciera conservadora por el momento que trae, pero digamos, cualitativamente hablando, no alcanzamos el nivel de PBI 2019, muy probablemente no lo alcancemos este año, lo alcancemos en el 2022. Ahora, como brecha de producto, si asumimos que la economía debería crecer un potencial de 3 y pico el 2020, 2021, habría otro 7%, digamos, por cerrar. Entonces esa brecha de producto recién, si las cosas van bien, recién la cerraríamos el 2024 más o menos. Riesgos, el riesgo es, hay dos riesgos, ¿no? Uno, como dije, hay en algunas economías señales de debilitamiento, lo cual podría complicar estas recuperaciones, más allá del impulso inicial de reaperturas, básicamente, ¿ok? Ese ya lo comenté. Ahora hay otro riesgo que pareciera que está más definido, que es un riesgo inflacionario, que lo vemos en un momento, y que esto gatilla adelanto de expectativas de retiros de estímulos monetarios y de subidas de tasas. Esta es la proyección de tasas que tenía el Fondo Monetario a fines del 2020 y en abril del 2021. Si le hicieran hoy día, las curvas estarían bastante más arriba probablemente. Y eso, como saben, sí puede detraer de la capacidad de recuperar las economías y podría generar también digamos, problemas por el lado de direcciones de flujos de capitales, presiones cambiarias, entre otros. ¿Okay? Eh, ya en términos de la Reserva Federal se anticipa, la misma Reserva Federal ha dicho que ya no subiría tasas hasta el 2024, sino antes, por lo menos un par de subidas en el 2023, y lo que se está anticipando es que el próximo año y el 2022 comiencen con la modulación de los estímulos cuantitativos. ¿Por qué? Por presiones inflacionarias. Presiones inflacionarias, esto es con la data de mayo, ya salió la data de junio, la inflación en Estados Unidos está en 5,4 analizada más o menos, la Reserva Federal y en general, porque Estados Unidos no es el único con presiones inflacionarias incipientes, pero ya existen presiones inflacionarias. La inflación de 5 y pico no se ha visto en Estados Unidos en mucho tiempo. Inclusive las expectativas de inflación ya están por encima de 2, están como en 2,3, 2,4. Es una tasa muy alta, es la más alta en más de 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, la posición de la Reserva Federal es que es transitorio, que es por razones de oferta, por tanto no necesariamente tiene que actuar de manera inmediata, ¿no? Y ciertamente hay factores de oferta, pero la pregunta es si son los únicos factores que están impulsando la inflación, ¿no? Esa inflación no solo se está dando en Estados Unidos, está en otras economías, también incipiente. En el caso de Perú, la inflación ya a junio rompió la banda alta, el rango meta. No es una reacción de preocupación, alarma, pero sí de atención, ¿no? Y ahí pueden ver la inflación de bienes importados. Evidentemente, la inflación de bienes importados está arrastrando el efecto de depreciación cambiaria que ya está en doble dígito en en lo que va de este año, ¿no? Pero también no somos los únicos países. Brasil, México ya tienen inflación por encima de sus rangos metas. Colombia, Chile se están pegando ya con junio y junio a su rango, a la banda alta de su rango meta. Es decir, hay un fenómeno generalizado al cual hay que prestar atención. ¿De acuerdo? Entonces es un riesgo al escenario. Y ahí vemos, esto está diciembre, me voy a poner la data de marzo. En la data de marzo ya el sistema de caja está con rentabilidad negativa. La banca múltiple estaba con una rentabilidad, no ya te junio todavía, pero estaba con una rentabilidad de más o menos 2%, viniendo hace diciembre de 2019 una rentabilidad de más o menos 18 y pico. Es decir,
están saneando sus estados financieros, están provisionando los bancos, están en periodos de reprogramación, pues afecta sus ingresos, eventualmente ya van a comenzar a cobrar estas deudas reprogramadas, no sabemos las moras que hayan, pero también es previsible que estos fuertes impulsos crediticios, estos ahorros, consumo de ahorros de parte de hogares, por el lado de aquellos que tenían CTS, los que tenían AFPs, los que tenían una fuente de ahorro que los han estado consumiendo, ya se están consumiendo, obviamente. Entonces, hacia adelante, el escenario de nivelación de menores ingresos por el lado de consumo activos tampoco es tan optimista. Es decir, hay que prestar atención a algunos factores de recuperación. Retos, crecimiento, ahí básicamente, fíjense, la barrita roja es Perú, las líneas punteadas, los promedios más o menos, cómo vino descendiendo conforme se acabó el superciclo de materias primas, ¿no? El crecimiento a los 6 años previos a la pandemia, el 2014 al 2019 fue de 3% básicamente, el 2019 fue el año de menor crecimiento desde el 2009, para que tengan una idea, ya nos olvidamos por el efecto de la pandemia, evidentemente la pandemia ha sido el único año en los últimos, no sé, 20 probablemente, que hemos crecido menos que América Latina. Nuevamente ahí hay que hacer un análisis exhaustivo de qué cosas no se hicieron bien, pero en fin, pero más allá del rebote estadístico que ven ahí, la pregunta es qué viene hacia adelante, y Perú con una tasa de crecimiento. No sabemos cuánto va a afectar la capacidad sostenida de crecimiento, digamos, la pandemia, cuánto capital, cuánta maniobra queda desplazada, o su empleada de manera informal con manera más de carácter más persistente y por tanto menos productiva. Hay varias preguntas ahí a las cuales no solamente hay respuesta. Hay temas de impulso de productividad también por nuevas tecnologías que ha traído la pandemia y nuevas metodologías de trabajo. Entonces hay muchas preguntas y sin respuesta, pero ciertamente partamos del crecimiento de 3% de crecimiento con las demandas que tenemos de la población no es suficiente para un país como el Perú. Entonces tenemos que encontrar la manera de crecer más. ¿De acuerdo? Si el cobre y las materias primas se sostienen en niveles altos, eso nos va a ayudar mucho. Es una gráfica del crecimiento potencial de Perú por el Ministerio de Economía ya hace un par de años atrás, pero no cambia sustancialmente, ¿no? El choque ahora es un choque fuerte, muy fuerte, pero transitorio, puede afectar, pero no va a afectar significativamente. Digamos, del 3 podría bajar, podría subir algo, presumiblemente podría bajar un poco, asumamos que es el mismo, ¿cómo hacemos para un potencial de 3, 3,5, jalarlo hacia arriba? Nuevamente, materias primas ayudarían muchísimo si se mantienen en niveles altos por años, pero no solamente podemos depender de eso. Hace mucho tiempo no hablamos de estabilidad macro, en realidad. Estabilidad macro tiene varios componentes. Crecimiento potencial tiene 4 elementos principales. Crecimiento potencial, estabilidad de precios, también ya mencioné, hay que prestar atención, no es una señal de preocupación, pero hay que prestar atención a lo que está ocurriendo no solo en Perú, en el mundo. Estabilidad cambiaria y sostenibilidad fiscal, sostenibilidad y credibilidad fiscal. Ya hablé de los dos primeros, ahora hablo de estabilidad cambiaria. Ahí tienen ustedes el tipo de cambio nominal bilateral con el dólar de los últimos 20 años más o menos, y está en máximos históricos en los últimos días, ¿de acuerdo? Hay una fuerte aceleración en la subida del tipo de cambio, hay un factor de incertidumbre, evidentemente va a ser determinante cuáles sean las decisiones que adopte la propia administración en múltiples dimensiones. Esperemos que puedan traer confianza para que esta presión que no se condice con fundamentos pueda descender. Y ahí podemos ver al lado derecho los tipos de cambio nominales, diciembre de 2020 como base 100, para Perú y distintos países de la Alianza del Pacífico, el Real Brasilero, el euro, y ahí el objetivo es mostrar que el Perú o el sol peruano es la moneda que más se ha depreciado. Inclusive varias de esas monedas se han apreciado en este periodo, no se han depreciado, se han apreciado. La única que tiene una depreciación similar a Perú en este grupo es el peso colombiano, que tiene razones que lo explican. Uno, la fuerte conmoción social y problemas políticos por los que atraviesa, y dos, particularmente, perdió el grado de inversión, que es una
un evento muy significativo en términos de direccionamiento, dirección de flujos, y que hace pues que haya desinversión en activos colombianos y por tanto presiona el peso, debilita el peso colombiano. Eso no ocurre en el caso del Perú. Entonces en el caso del Perú está guiado básicamente por incertidumbre. Credibilidad y sostenibilidad fiscal, la cuarta patita de estabilidad macroeconómica. Tuvimos un fuerte deterioro del balance fiscal. Este año, esta es la proyección oficial del Ministerio de Economía, eh, necesitamos una convergencia gradual, ciertamente no podemos pasar de 9 a 1 en un par de años, pero es necesario restaurar la credibilidad fiscal del Perú o mantenerla para aquellos que creen que todavía no ha sufrido, digamos, resquebrajamientos, pero ciertamente recuperar la sostenibilidad fiscal porque no estamos en una senda sostenible. ¿Okay? Y ahí también va a tener que darse muy fino desde el punto de vista del gobierno. ¿Por qué? Porque hay presiones de demanda de gasto muy, muy fuertes. Entonces hay que ver cómo se maneja esta trayectoria. Haber suspendido las reglas fiscales, en el caso peruano, que no lo contemplaba el marco legal, no fue responsable, en mi opinión, y una de las primeras tareas de la próxima administración va a ser restaurar las reglas fiscales con una trayectoria que se perciba como que permita atender algunas de esas demandas, pero que sea, digamos, creíble y que sea responsable, ¿no? Eh, Siempre miramos el tema de deuda y siempre les mostramos la deuda pública bruta y van a decir, sí, pues que nuestra deuda es baja, podemos ir acumulando deuda como si no hubiera límite. Tampoco es así. Acá les pongo algunas imágenes, algunas miradas desde otro punto de vista, como deuda neta, y pueden ver ahí la deuda neta, que efectivamente es baja también en el caso peruano, pero miren el cambio en la deuda neta en los últimos 5 años. De los países de la Alianza del Pacífico, el país que más acumulación de deuda ha tenido es el Perú. ¿Ok? Algo que ha pasado debajo del radar. ¿Y por qué? Porque no se ha traducido una parte de eso en deuda bruta. ¿Y cómo es posible eso? Porque se ha estado consumiendo los activos, los ahorros, de manera demasiado rápida, inclusive antes de la pandemia. Algunos decíamos que no era prudente hacerlo, bueno, ya se hizo. Estos son los activos líquidos, no todos los activos, ¿ok? Estos son los líquidos, los que puede usar el Tesoro, y ahí pueden ver, está en miles de millones de dólares, la trayectoria de esos activos y cómo han venido descendiendo y cómo estaban en diciembre de 2020, básicamente en cero. Significa que el Estado pero no tiene activos, no tiene ahorros, sí los tiene, pero muchos de ellos no los puede usar para financiar el déficit fiscal. Recursos de Canon y otros recursos de Canon sobre Canon, realidades de gobiernos nacionales, Fondo Consolidado de Reservas, algunos fondos que básicamente eh, impedirían el funcionamiento, no el funcionamiento de entidades públicas, es decir, en realidad los ahorros líquidos todos se terminaron de ir de manera acelerada el año pasado. ¿No? Por eso es que han visto que la administración Sagasti, con Waldo, tuvieron que salir a emitir grandes cantidades muy rápido. ¿No? No ha habido un buen manejo, creo, pudo ser mejor en los últimos años, pero ciertamente el último año no fue bueno, ¿no? Antes, nuevamente digo, la administración Sagasti, por si acaso. Entonces hay que prestar atención a eso. Esta es nuestra calificación crediticia. Colombia acaba de perder el grado de inversión, era similar a Perú, llegó a ser triple B más hace como 5 o 6 años y ha venido en gradual descenso y ha perdido el grado de inversión en este año. Perú ya tiene dos calificaciones o dos calificadoras de riesgo que lo tienen con perspectiva negativa. Es muy probable que se venga el downgrade cortesía del Congreso de la República y la gestión de Vizcarra. O sea, el primer downgrade, si llega, 100% imputable a ellos, ¿no? La idea es, ojalá que no llegue uno, ojalá que se pueda evitar, pero dos, si es que se da, ojalá se pueda contener ahí y se pueda evitar que venga una seguidilla de downgrades, como ha sido el caso en otras economías, incluidos Chile y Colombia. ¿Ok? Tenemos que reducir dependencia de estos vientos de cola externos. Esta es información del MEF. Hicimos una similar cuando yo era ministro y los números son similares. Este es variabilidad del PBI, volatilidad, digamos, pero asúmanlo como que determina el crecimiento de largo plazo, ¿no? Lo más importante, índice de precio de exportaciones, de ahí la relevancia que estén tan altos y porque nos ayuda mucho en esta recuperación. Y lo segundo importante, la parte verde, es tasa de interés internacional, de ahí el segundo factor que mencioné, de que podría adelantarse estos ciclos de subidas, ¿no? Entonces, factores a tomar en cuenta. Muy bueno, buenísimo, cuando están impulsándonos como ahora, pero no podemos depender solamente de eso, ¿no? Entonces, tenemos
que buscar cómo reducir esa dependencia. Ahí pueden ver ustedes el PBI y el índice de precios de exportaciones, hasta antes de la pandemia, evidentemente, porque rompe cualquier tipo de patrón de movimiento. Lo que creo que es que más o menos se ve que hay una clara relación, ¿no? Acá, del lado izquierdo es América Latina, el Caribe, el lado derecho es Perú. Dos objetivos con esta gráfica, no trate de entrar en el detalle, simplemente es el golpe visual. Lo primero es que si ustedes ven la línea roja y la línea azul, se mueven parecido en ambos gráficos, o sea, hay un patrón de movimiento claro. Son PBI e índice de precios de exportaciones. Es decir, la dependencia es común en la región, ¿de acuerdo? No es solo el caso de Perú, ¿ok? Puede haber grados, pero es razonablemente similar. Y lo segundo es, si yo eliminara los títulos y las escalas, porque Perú, digamos, crece un poco más, crece más que América Latina, digamos, está un par de puntos, 2, 3 puntos por encima, pero si quito las escalas y solo dejo las series, ustedes podrían confundir una con la otra, es decir, este es Perú. Si les pongo la de América Latina y les digo que es Perú, o les pongo la de Perú y les digo que es América Latina, pueden decir, sí, pues claro, sí es, ¿no? Nuevamente hay denominadores comunes que son esas dependencias externas. Y acá pueden verlo desde otro punto de vista, los componentes de crecimiento, la línea amarilla es PBI, y las barritas son componentes por el lado del gasto, la demanda, ¿no? No descompone entre privado y público, es básicamente gasto de consumo final, inversión y exportaciones netas, ¿no? Y de nuevo, esas rayitas amarillas, quítenle las escalas, el patrón de movimiento es muy similar, y si ven la composición, miren la inversión privada, por ejemplo, las barritas rojas son muy similares, ¿no? Eh, es decir, cuando ha habido crecimiento o buena situación externa, la inversión aumenta en América Latina, aumenta en Perú. Cuando se vuelven con situaciones externas negativas, adversas, se cae la inversión en América Latina, se cae la inversión privada fundamentalmente es la que va a dominar en Perú. La pública en algunos países por ciclicidad también, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces son esos patrones los que tenemos que romper. Bueno, seguimos. Fundamental, necesitamos mayores ingresos públicos, ¿ok? Me olvidé de poner ahí mayores ingresos públicos. Sin mayores ingresos públicos, así tengamos la eficiencia, la eficacia de gasto público de Suiza, el Perú no va a poder satisfacer razonablemente las demandas de la población y de los territorios, ¿ok? Pero también es importante una consolidación gradual del gasto y las mejoras en la calidad de ese gasto público, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos ver, esto es con data al 2019, básicamente porque después hay distorsión del efecto de la pandemia, entonces poniendo una imagen de cómo se llega hasta antes de la pandemia, ingresos la barra ploma, gastos la barra roja. Podemos ver que Perú está en los otros países de la Alianza del Pacífico, América Latina, países emergentes en desarrollo, pesan mucho los países asiáticos en ese grupo, y el G7, países avanzados. Y lo que es evidente esa gráfica es que Perú es el pigmeo en esa foto. Los ingresos públicos en Perú, esos son ingresos del gobierno general, son muy bajos, y por tanto la capacidad de gasto, dado que tienes que ser responsable en términos de las cuentas fiscales y la sostenibilidad de cuentas fiscales, también es muy bajo. ¿Ok? Nuevamente, acá estoy hablando de tamaños, no estoy hablando de eficiencia, etcétera, etcétera, eficacia de gasto, etcétera, etcétera, simplemente tamaño. Entonces, es imperativo que subamos los ingresos públicos. Ahora, ¿cuál es el principal factor que determina esos bajos ingresos en Perú? No son tasas realmente. Los principales impuestos tienen tasas apropiadas, inclusive están por encima de promedio para países de ingresos comparables al de Perú. Es decir, el impuesto general a las ventas, las tasas de impuesto a la renta de personas, de empresas, son razonables, son inclusive por encima de promedio. No es que hay un tema de que las tasas son muy bajas, ¿ok? Siempre hay espacio para ajustes en política monetaria, bienes o servicios no grabados, por ejemplo, toda la economía digital, seguir por el lado de grabar externalidades negativas, impuestos a la propiedad son relativamente bajos en Perú, podría de repente verse también impuestos temporales por la situación difícil por la que se atraviesa, inclusive el Fondo Monetario lo ha dicho, impuestos a la riqueza, o sea, hay cosas que se pueden hacer, pero en realidad el gran tema, exoneraciones, gastos tributarios, no todos son lo que se dice, hay unos que son muy difíciles de retirar, educación, por ejemplo, en algunos territoriales, que son los principales, los dos principales, pero bueno, hay distintos elementos que se pueden sumar para subir la recaudación, pero en realidad el gran tema es evasión y elusión, o sea, ese incumplimiento tributario. Ese incumplimiento tributario, una parte responde a
productividad baja digamos, las unidades económicas, hay un problema de productividad en el fondo, al igual como en otras dimensiones, y otro efectivamente simplemente a mal comportamiento tributario, ¿no? O que no pueden cumplir con requisitos. Ojo, no requisitos de la parte tributaria, por los regímenes tributarios, uno de los problemas es que los regímenes tributarios en Perú inducen comportamientos de este tipo a no pago o a pago muy bajo, ¿no? Eso también hay que corregirlo, ¿ok? Pero fundamentalmente el tema es de administración tributaria, 80% del tema es administración tributaria, ¿ok? Puede haber algo de política en corregir algunos de los sistemas para que no se generen incentivos perversos, sí, pero tenemos que resolver ese problema. Si no elevamos los ingresos tributarios de manera sostenida, estamos complicados como país y no es tan sencillo como decir subo IGB, subo renta, subo esto y subo el otro, porque ya son altos en estándar internacional, mediano altos, digamos, y me promedio. Entonces puede complicar, inclusive podría generar más evasión o más ilusión, o desincentivar inversión y generación de empleo. Entonces hay que tener cuidado cómo se hace. Los gastos, ¿por qué digo que hay que reducirlos? No porque se me ocurra por quiera, hay que consolidarlos gradualmente. ¿Por qué? Porque se dispararon a raíz de la pandemia, ¿no? Y se mantienen todavía la proyección, este es el Banco Central, es que se mantengan, digamos, de manera importante un par de puntos por encima de los niveles prepandemia. Si tenemos realmente un superciclo de materias primas, superciclo de cobre, eso nos va a ayudar algo, pero ciertamente si no hay una subida sostenida en los ingresos, vamos a tener que consolidar las cuentas públicas también a través de un gradual aterrizaje del gasto público. ¿De acuerdo? Eso, esto se va a poder suavizar en la medida que crezca más el PBI, porque te va a aumentar el denominador, evidentemente, pero además te va a generar más recaudación, ¿no? Y la parte que venga no solo por, digamos, inercialmente en la recaudación de mayor crecimiento económico, ojalá, sino la parte de administración y política tributaria, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que con los niveles de ingresos que tenemos hoy, tenemos que ir consolidando el gasto público. ¿Qué problema genera ingresos públicos así de bajos? Acá he puesto el gasto público de educación del gobierno general de Perú. Fíjense la primera barra Perú, no vean la segunda todavía. Cada país de la Alianza del Pacífico, América Latina y el Caribe, países de ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto y la OCDE. ¿Ok? Este, eh, Perú tiene la barra, con excepción del caso de Chile, que como saben, a raíz de todas las protestas que hubo hace algunos años, elevó sustancialmente su gasto en educación. Perú es el que tiene, esto es como porcentaje del presupuesto, es el país que le dedica un porcentaje mayor de su presupuesto a la función educación. Dicen, pero ¿cómo es posible si Perú tiene solamente un gasto público en educación del 4% del PBI? Deberíamos ir a 6. Sí, pues ese 4% del PBI en porcentaje del presupuesto es mayor que el de todos estos bloques, grupos de países y bloques de países que les pongo en la foto. Entonces, nuevamente lo que eso refleja es, el problema es tu denominador, los ingresos y la capacidad total de gasto que tienes, por tanto. Entonces, he puesto la segunda barra, es qué ocurriría si Perú subiese el gasto de educación al 6%. Miren cómo se vería. Algo raro, ¿no? O sea, básicamente eso es imposible, ¿ok? En ausencia de mejora sostenida de ingresos, eso que sería ideal, digamos, sería buenísimo, es imposible, ¿ok? No hay manera de cubrirlo. Y por otro lado viene la misma, puede ser un gráfico similar con el gasto en salud. En gasto en salud, Perú no sería el primero en la foto, pero estaría razonablemente en promedio. A la mitad del Pacífico, por encima de América Latina. No hay data internacional de ingresos de países de ingreso bajo, ingreso medio, presumiblemente estaremos encima, si estamos por debajo de países de ingreso alto, porque tienen envejecimiento, tienen que gastar más en salud además, o de lo mismo, ¿ok? Pero digamos, en salud no estamos, en asignación presupuestal no estábamos pre-pandemia nuevamente tan por encima del resto, pero estábamos razonablemente en promedio como porcentaje del presupuesto, como porcentaje del PBI, como gasto per cápita, muy bajo. Todos estamos de acuerdo, muy bajos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sacrificas si quieres dispararlos, ¿no? Si quieres subirlos mucho. Es un dilema complejo. Entonces, nuevamente, acá la solución, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, necesitamos más crecimiento, eso requiere más inversión, necesitamos mejoras de productividad, lo vamos a hacer en un momento, todo eso, y además eso arrastra mayores ingresos, lo cual te va a dar mayor capacidad de gasto, pero por otro lado necesitamos subir esa presión tributaria como porcentaje del PBI. El gasto en infraestructura, la brecha es muy elevada, pero el gasto en infraestructura es
hay que podemos ver también comparado con algunos países y con América Latina y bloques de países, el gasto como porcentaje del PBI en Perú ya es alto comparado con, digamos, un grupo amplio de países y de bloques, ¿no? Y si lo vemos como porcentaje del gasto público, lo mismo. Entonces, de nuevo, siempre escalar, dado el tamaño de la brecha que es enorme en Perú de infraestructura económica y social, siempre va a ser positivo. Hay mucho por cerrar. Pero el tema es, ya partimos de una asignación presupuestaria alta a infraestructura y partimos de una asignación como porcentaje del PBI alta en comparación internacional y con los niveles de ingresos es difícil seguir escalando. Entonces, de nuevo, todo lo que uno puede decir sería ideal hacerlo, te enfrentas con una restricción, porque esto no es una optimización sin restricciones, es una optimización restringida. Entonces ahí hay dilemas complicados hacia adelante, ¿no? El gran tema que sí hay que resolver también de inmediato y es complejo, es la calidad de la infraestructura. Esto es el Plan Nacional de Infraestructura, la calidad de infraestructura, cuanto más adentro, peor calidad. Está Perú con las líneas oscuras, la línea punteada oscura, Alianza del Pacífico, la celeste y la PC de la de la roja. O sea, la calidad de la infraestructura en Perú es mala. Tenemos que revisar la forma como se planifican, priorizan, formulan, estructuran y ejecutan los proyectos de infraestructura en el Perú. ¿Ok? En eso ha habido muchas marchas y contramarchas, pero no es un tema solamente de plata, es un tema de cuánta plata no genera el impacto que debería generar. Reducción de pobreza y desigualdad y también igualdad de oportunidades, temas en los que hay mucho por trabajar. Ahí algunas ideas para no marearlo, comencemos con el gráfico de arriba a la izquierda. Ahí tienen ustedes la pobreza extrema en el año 2019 en Perú, en América Latina. Perú es el de la derecha en ese gráfico, América Latina y algunos países albas que puse por comparación simplemente. Y pueden ver que Perú es uno de los países que tiene unos retos de pobreza más bajos, ¿ok? Mucho más bajo que América Latina, también pobreza extrema mucho más baja que América Latina, ¿de acuerdo? Si les pusiera la típica gráfica de cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, ha venido reduciéndose de manera importante, está abajo, el gráfico del medio abajo, tienen el gráfico de reducción de pobreza, eso está por trimestre solamente, no es el típico que vemos que la pobreza se ha reducido de casi la tercera parte en los últimos, no sé, 15, 20 años, de casi 60% bajó a 20, donde pega la pandemia que estaba en 20, se dispara a 30, la foto que ustedes han visto es de más de 30 inclusive, la foto que han visto o la estadística de que Perú el año 2020 tuvo 20-30% de pobreza, es una data promedio, porque el INEGI captura los indicadores haciendo las encuestas durante el año. Entonces tuvimos periodos, el segundo trimestre, donde la mitad de la población no podía trabajar, está en situación de pobreza, pues, ¿no? Por eso la pobreza en ese trimestre llegó casi al 50% de la población. En promedio en el año fue 30, pero ya no es 30, ¿ok? Ha subido, pero ya está. Esta es una estimación del Banco Central de su reporte de inflación, por si acaso no es mía, ya estaría en torno más o menos al 23, etcétera. No se ha normalizado, tampoco se va a normalizar este año. Hay todavía nuevos pobres, un número importante de nuevos pobres, pero no son en este momento 3 millones de nuevos pobres, son menos, ¿ok? Pero eso con eso no quiero quitarle relevancia al problema porque es un problema serio. Hay mucha gente que se ha consumido activos que eran para su vejez, activos que eran para si caen en situación de desempleo, gente que tiene mucho menor ingreso, que de repente no es pobre, pero está mucho más cerca de la línea de pobreza, o sea, mucho más vulnerable, etcétera, etcétera, es una situación mucho más precaria. Entonces, el problema social es enorme generado a raíz de la pandemia. Y arriba a la derecha, básicamente es cuál es la desigualdad. Ahí pongo, en realidad voy a ponerlo en el gráfico siguiente porque va a pasar a desigualdad, pero voy haciendo el link con la siguiente. Esa es la desigualdad de ingresos medida como Gini. América Latina es el grupo de barras de la izquierda, Unión Europea y la OCDE son de la derecha. Si lo ven es bienes muy altos, América Latina 0.51, la Unión Europea y la OCDE 0.49, son bienes muy altos, pero ahí cómo van cayendo, reduciéndose en un caso, en otro muy poquito, eh, eh, conforme actúan las políticas públicas, ¿no? Políticas públicas redistributivas y de protección social hay por el lado de los ingresos, los impuestos son una de las medidas redistributivas más importantes, y por el lado del gasto, ¿no? Política social, protección social, etcétera, etcétera. Y el objetivo es simplemente que vean cómo
todos estos mecanismos de protección y de redistribución en la Unión Europea y la OCDE hacen que el Gini se reduzca a menos de la mitad, y en el caso de América Latina y el Caribe, esta es medición del BID por si acaso, baje de manera muy, muy tenue. No es que no funcionan, pero tienen relativamente poca atracción, y por eso América Latina es una de las regiones que tiene mayor desigualdad de ingresos a nivel mundial. ¿Ok? Cayó un poco con el superciclo de materias primas, pero igual estamos hablando de una de las mayores desigualdades de ingresos, la región de mayor desigualdad de ingresos del mundo. ¿Ok? Obviamente no tenemos la espalda fiscal. Estos países tienen ingresos públicos por encima del 30, en promedio como de 35 puntos del PBI, es decir, casi el doble que Perú, o más de 50% proporcionalmente a Perú. Es decir, eso les permite tener redes de protección social más amplias, universalizar más servicios, ¿ok? Cosa que en el Perú está de moda, pero ojo, universalización sin recursos solamente puede venir en dos cosas: o una senda insostenible fiscalmente hablando y adiós estabilidad macro, o un deterioro en la calidad de prestación de servicios aún más significativo para los más pobres. ¿Ok? Entonces, ninguno de esos objetivos es deseable. Entonces, nuevamente regresamos al tema de cómo hacer para generar mayor crecimiento, más ingresos públicos, y eso se encarga de gran parte de el problema, de una parte del problema, y lo otro es con esos mayores y generar mayores ingresos para tener mayor espalda para estos mecanismos redistributivos, ¿ok? Y políticas de inclusión, protección social. ¿De acuerdo? Pero pretender universalizar todos los servicios en el Perú sin recursos es muy, muy, no voy a usar otro objetivo, pero digamos, arriesgado cuando menos. ¿Okay? Y sobre todo afecta la calidad de servicios para realmente aquellos que no pueden pagar. Hay que ver esquemas intermedios en que, por ejemplo, el propio SIS tiene SIS semicontributivo. Tenemos que ver cómo cada quien contribuye entre su capacidad para que todos estén atendidos por el Estado y lo mejor atendidos posible, ¿no? Y ahí podemos ver la desigualdad de ingresos, la evolución de Perú y algunos otros países de la región, esos son países salva, cómo era hace una década más o menos, cómo era el último dato que hay al 2019, y ahí pueden ver que se ha reducido la desigualdad en varios países de la región. Se puede corroborar acá también con otro periodo temporal, pero también había reducido, pero se mantiene igual alta, ¿no? Y Perú es uno de los países de menor desigualdad. Es decir, de nuevo, creo que se pudo hacer mucho más por el lado social en Perú y no dejar que simplemente el chorreo funcione, porque funciona, pero tiene un límite, ¿de acuerdo? Claramente tiene un límite. Pero tampoco podemos irnos al otro lado, decir, en Perú, pues Perú es el país más desigual o el país más, con más pobres. Eso tampoco es cierto. Ciertamente ha tenido mucho mejores resultados que el bloque ALBA, por ejemplo, en todo lo que es, no solo indicadores económicos, en todo lo que es indicadores sociales, ha tenido un mucho mejor desempeño Perú, pero estamos muy lejos. Y eso es lo que tenemos que reconocer, tenemos que ir hacia adelante. Estamos muy lejos, ¿ok? Hay mucho por hacer. Persistencia intergeneracional de ingresos. Este es un indicador que calcula el Banco Mundial. ¿Cuál es la idea acá? Eh, en simple, básicamente es cuál es la correlación, dadas ciertas características de los hogares, entre mi ingreso y el ingreso de mis padres, condicionado por si tengo educación, cuál es la composición de mi hogar, etc. La idea es, cuanto más bajo, significa que hay igualdad de oportunidades. Es decir, tu ingreso no va a depender del ingreso de tus padres ni de las condiciones socioeconómicas en las que venga. La cancha está nivelada, digamos, ¿no? Cuanto más alto, la correlación es mayor, significa no hay igualdad de oportunidades. Si mi padre es rico, yo voy a ser rico. Si mi padre es pobre, yo voy a ser pobre. Si mi padre tiene educación, a mí me va a ir bien. Si mi padre no tiene educación, a mí me va a ir mal. ¿Ok? Etcétera. Y también con las condiciones mismas de los hogares. Entonces, la idea es esa, cómo vinculo esa relación intergeneracional. Y ahí lo que podemos ver es que Perú, el último de la derecha, todavía tiene pues un indicador que es alto. Ahí he puesto, obviamente, es una comparación con los mejores, ¿no? Con los países nórdicos, son los mejores de todos. Algunos países europeos centrales, está Alemania, está Francia, está España, ¿no? Este, un segundito.
De ahí tenemos Japón y anglosajones son Estados Unidos e Inglaterra, que son más individualistas, digamos, ¿no? Que los países europeos. Ahí he puesto Bolivia como un tema de referencia. No está para todos los países calculado esto. Chile tiene algo un poco menor que Perú. Brasil es muy parecido a Perú. Bolivia muy por encima. Otros países no reportan, ¿no? Pero básicamente también una tarea todavía pendiente, ¿no? Inversión en capital humano es uno de los principales niveladores y política social son uno de los principales niveladores, instrumentos de política pública que permiten nivelar esas oportunidades, ¿no? Programas de becas, por ejemplo, ¿no? Impulso a la inversión privada, clave. La inversión privada es el principal motor de crecimiento en la economía, de empleo. Empleo, bueno, hay privada grande, privada chica, y privada más formal, privada más informal, pero es primer generador de empleo, reducción de pobreza y de ingresos públicos. Entonces ahí lo que quiero que vean es, eh, el Perú es muy dependiente de inversión privada, lo cual es bueno, ¿ok? Pero si no hay condiciones para generar inversión privada, el impacto económico sería brutal. Eh, el 80% de la inversión total en el Perú es privada, lo pueden ver en el gráfico arriba a la izquierda. Acá a la derecha pueden ver, es una data del Banco Central, las barras azules son inversión privada, las rojas son pública. Pueden ver que históricamente la inversión privada siempre ha sido mucho mayor que la pública, pero en momentos en que Perú no tenía capacidad de generar, porque no tenía buenas condiciones económicas, no tenía reglas de juego claras, lo que sufre más es la inversión privada. La inversión pública puede fluctúa, años buenos, años malos, es muy procíclica, ¿ok? Era mucho más procíclica inclusive que antes, ¿ok? Ahora es más estable, ¿ok? Con todas las deficiencias que tiene. Pero básicamente, eh, si retornamos a un esquema en que las reglas no sean claras, lo que va a pasar es que esta pérdida de inversión privada no la vas a recuperar con inversión pública. O sea, no hay sustituto, y eso tiene que ser claro. Entonces, tenemos que generar condiciones para inversión, para que la inversión privada siga creciendo, siga llegando al país, sigamos atrayéndola. Evidentemente, tiene que ser adecuadamente regulada, ¿no? En los sectores que corresponda, sí. ¿Okay? Y abajo podemos ver inversión extranjera directa, Perú, también con algunos países salvas, para que vean la incapacidad de algunos países de poder atraer inversión, como sí pasa con el Perú, y eso tiene que mantenerse. Atraerla pasa por mantener condiciones apropiadas, ¿no? Y ahí pueden ver la calificación crediticia de Perú y pueden ver la calificación crediticia de algunos otros países que tienen, la verdad, una trayectoria y unas condiciones muy difíciles, ¿no? Y bueno, el riesgo país está a la mano derecha también, ya, bueno, Venezuela no se puede graficar por escala, ¿no? En muchos casos ya Venezuela no reporta data, no se puede graficar. Entonces, eso no lo podemos perder, al contrario, tenemos que potenciarlo. Y esa es una tarea importante del próximo gobierno. Productividad y su espejo, la formalidad. El mundo tuvo crecimiento de productividad de estos países emergentes en la época del superciclo, acabó eso y la productividad hacia abajo. Eso ocurrió en general. Esta es una gráfica en un análisis del BID de productividad total de factores de distintos bloques económicos o bloques regionales, incluye América Latina en un periodo de 60 años casi, productividad total de factores negativa, o sea, y esta es una comparación de cuánto contribuye la productividad de factores al crecimiento. Y ahí ven, he puesto círculo en Asia emergente y América Latina, un diferencial de 2 puntos de PIB. Es decir, si América Latina crece al 2%, podría crecer al 4% solo si tuviera la productividad de estos países, ¿no? Si Perú crece al 3%, podría crecer, bueno, no necesariamente la productividad de América Latina, pero podría crecer quizás al 4,5%, lo que fuera, simplemente por temas de productividad. Entonces, la agenda de productividad es crucial. Ahí, concéntrese en la mano de la derecha, productividad de factores. El único periodo en que ha habido crecimientos de productividad sostenidos fue condiciones benignas, externas benignas, ¿ok? Después, América tiene un desastre, pero inclusive el resto del bloque es con productividad negativa. Uno de los, quizás el único legado positivo, escuela positiva de la pandemia, es que podrían haber mejoras de productividad, ¿de acuerdo? Este, eh, pero ojo, también podrían venir con desplazamiento de mano de obra, entonces es incierto. Y ahí tienen ustedes la productividad en Perú, esto lo tomé de una información del BID, Perú, Colombia, países de la OCDE. ¿Cómo se lee esto? El círculo plomo es la productividad de la gran empresa en cada lugar, en Perú o en Colombia. No significa que sea la misma, sino es en cada lugar. ¿Y qué porcentaje de esa productividad tienen la mediana, la pequeña y la micro? Y pueden ver que en Perú no solo tenemos un problema de productividad, es de productividad laboral, por si acaso, baja en promedio,
sino muy heterogénea, lo cual es complicado, ¿ok? Porque eso no permite realmente, como la mano de obra es poco productiva, si lo combinas con requisitos, exigencias laborales altas, eso tira a la población a la informalidad. Y por otro lado, desde un punto de vista de crecimiento, las empresas son poco productivas, pues, y por tanto tampoco pueden competir globalmente. Esta es participación del PIB mundial. Básicamente América Latina un desastre, aún en la época de bonanza máximo mantuvo su participación en el PIB mundial y de ahí retomó la caída. Perú recuperó, pero ahora estaba básicamente estable. Eso es pre-pandemia, no incorporó el 2020. Diversificación productiva crucial. Esta es Corea del Sur cada 20 años. El área es su canasta exportadora, cuánto exporta, y los bloques son qué porcentaje de cada tipo de bien, servicio exporta, ¿no? Donde los azules celestes son con mayor valor agregado, verdes son de, digamos, agrarios, de bajo valor agregado. Es decir, hay una transformación productiva, es evidente, lo pueden ver cada 20 años cómo evoluciona. No es que sea más chiquito acá o acá, simplemente para que entre en una gráfica, lo puse cada 20 años, el último periodo más grande. Pueden ver que hay una transformación productiva. Esa es la figura de Perú, esa es la foto de Perú, donde ese color predominante son actividades vinculadas a minería. La minería es fundamental para Perú, por si acaso, ¿ok? La minería responsable social y ambientalmente, pero no es suficiente. Agro también aparece ahí, creciendo. Falta incorporar al agro tradicional a las cadenas de valor, eso es fundamental, ¿ok? Tenemos que jalar a la pyme en general, no solo la agraria en general, jalarla, arrastrarla a cadenas de valor. Esa es una tarea pendiente, ¿de acuerdo? Pero tenemos que abrir nuevos motores. Necesitamos explotar nuestras potencialidades. Si no, no vamos a poder generar suficiente empleo hacia adelante. Y esto es, los puntos plomos son lo que no haces, los puntos de colores lo que sí haces. La idea es tener muchos puntos donde está todo concentrado porque te da mucho más valor agregado, mucho más capacidad de pasarte de una cosa a otra, eres mucho más adaptable como país. Y lo que quiero mostrar es que Perú está en las colas, digamos, en la periferia y no hay cambio sustancial, ¿no? Entonces, hay una tarea ahí. Innovación, incluida innovación productiva, es algo que tenemos que invertir muchísimo más, ¿no? Con miras a incorporar a los países a cadenas de valor. Acá está el pago, la innovación. El círculo es donde está Perú, digamos, el nivel, cuánta innovación tiene y PIB per cápita, y básicamente estamos en un punto, en una meseta donde hay retornos muy grandes a la innovación productiva, ¿ok? Y esta es la sonrisa de la productividad, que básicamente dice, en las colas hay menos valor agregado, perdón, en las colas hay mucho más valor agregado que al centro. O sea, no interesa dónde ensamblo la licuadora, interesa quién desarrolla las patentes, quién hace los diseños, y después toda la parte post-servicio, ¿no? Servicios integrados, son los que más valor generan. Y a donde la ensamblo es menos importante. Por eso, primero la ruta de industrialización, que algunos siguen creyendo que es lo mismo que organización productiva, no es el camino para un país como el Perú. Ese camino lo siguieron otros países hace 50 años y ya no es un camino viable, hay que ver otros caminos, ¿de acuerdo? Y eso pasa por tratar de insertarlos en cadenas de valor uno y teniendo en cuenta dónde está el valor en esas cadenas de valor, ¿de acuerdo? Esa sonrisa se ha ido pronunciando, cada vez menos valor en el medio, cada vez más valor en las colas, ¿no? Tenemos que encontrar nuestra propia ruta, no hay una ruta al desarrollo mapeada, escrita, etcétera, con una guía y un manual. No, tenemos que encontrarla, pero ciertamente en el caso peruano pasa por poner en valor nuestros recursos naturales y nuestras condiciones, forestal, acuícola, explotar turismo, no podemos tener menos turistas que Chile y Costa Rica, pues, ¿no? No debemos, podemos sí, porque tenemos menos, no deberíamos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces esa es la ruta, la tarea, ¿no? Entonces, comentarios finales, riesgos de la pandemia siguen latentes, tenemos que alcanzar inmunidad de rebaño, vacunación y cuidarnos todos, tenemos que quitar nuevos cierres, ¿no? Los retos se han vuelto aún más apremiantes de lo que eran y tenemos que afrontarlos en una posición más precaria inclusive desde la macro, ¿ok? En la parte macrofiscal tenemos que implementar medidas que preserven nuestra credibilidad, aseguren sostenibilidad y una consolidación gradual. Tenemos que hacer espacio para cubrir ciertas demandas urgentes, pero no podemos simplemente decir no consolidamos, ¿no? Tenemos que ordenar prioridades, por tanto, porque los recursos son limitados y los vientos de cola nos ayudan, pero no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Obviamente el Banco Central también tiene una tarea, pero es fundamental que tengamos confianza, que los agentes económicos tengan confianza, porque sin la inversión privada, sin la entidad privada, vamos muertos, ¿no? En la micro esa tarea es muy compleja, que es lo que más ha fallado en Perú, mayor inclusión social y mayor inclusión productiva
diversificación, inclusión productiva, tienen los nombres que quieran. Hay una tarea enorme ahí, hay una tarea que es micro, que es sectorial, que es muy específica, que incluye asistencia técnica, incluye desarrollo de conocimiento, incluye acompañamiento, las redes de CITES, incluye empresas tractoras del sector privado, incluye acceso a financiamiento, etc., etc. ¿Ok? Fortalecer capital humano, también desde el Estado no es una agencia de empleos, ¿ok? Fortalecer capital humano, educación, salud, eh, tiene que mejorarse la calidad del gasto, no todo puede ser por escala porque no hay tampoco espacio para seguir escalando, no con estos ingresos. Hay, digamos, temas por hacer en el marco laboral y previsional. En el marco laboral probablemente no haya condiciones para discutir nada, en el previsional no estoy seguro, pero se va a discutir, o sea que ojalá podamos llegar a algo que sea razonable para el país, algo que sea bueno para el país y no sea negativo. Tenemos que mejorar esa presión de bienes públicos. Hay muchas otras cosas y hay muchos factores que no dependen de la economía, en realidad son súper económicos, ¿no? Creo que no tengo que referirme a ellos, ¿no? De esto va a depender que podamos generar mayor crecimiento sostenible, crecimiento más equitativo también, más inclusivo, que podamos, digamos, seguir cerrando estas brechas de todo tipo que tenemos, ¿no? Esa tarea es conjunta, es público-privada, necesitamos más y mejor Estado, pero también tenemos más y mejor sector privado, y eso es algo que creo que tenemos que entender, ¿no? No podemos con el Estado solo, ¿de acuerdo? Y tampoco se puede dejar al sector privado a ver que se las entienda, ¿no? Entonces hay una tarea conjunta ahí. En fin, ahí lo dejo. Muchísimas gracias.